Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva webinar, en este caso la webinar ya número 32. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco desconocido para la mayoría de las personas y es la brecha digital que existe actualmente en la vejez, en las personas mayores. Vamos a hablar también un poquito de cómo podemos intentar superarla de alguna manera, sobre todo con el objetivo de proteger la salud mental de nuestros mayores. Les recuerdo que este conjunto de webinars pertenecen a la Fundación de Neurociencias y en concreto al grupo de ayuda que está enmarcado dentro de ese programa que tenemos de coaching y acompañamiento. Sin más dilación, vamos a ir comenzando y, por supuesto, tenemos que empezar hablando de lo que es la brecha digital y, en concreto, por qué está afectando tanto a las personas mayores. Bueno, la brecha digital realmente afecta a numerosos grupos de personas, como pueden ser mujeres, personas en situación de riesgo de exclusión social, inmigrantes y, en este caso, personas mayores. Tiene que ver con todas esas desigualdades para que estas personas puedan acceder, usar y sobre todo aprovechar las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alrededor hoy en día. Como les digo, afecta a múltiples colectivos, algunos de los cuales ya les he mencionado, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las personas mayores. Puede ser que a priori nos venga a la cabeza que esa brecha digital tiene que ver con que las personas mayores quizá no sean capaces de entender los dispositivos, quizá no sean capaces de usarlos con esa confianza que puede tener la gente más jóvenes, pero realmente va mucho más allá, como por ejemplo el que no sean capaces de sentirse motivados ni siquiera para aprender a utilizarlas. Vale, estamos, como ya saben, en un mundo cada vez más conectado a través de las nuevas tecnologías. ¿Y qué ocurre si una persona no se adapta a estas nuevas tecnologías? Pues lo que ocurre es que se desconecta y al desconectarse hay mayor riesgo de aislamiento social, soledad, que no acceda a servicios digitales básicos que quizá muchos sí que podemos acceder. También puede haber una gran pérdida de autonomía, y, como ya les comentaba al principio, puede impactar negativamente en la salud mental de la persona. ¿Cuál es la buena noticia? Como les digo ahí, que esta brecha puede reducirse, no es algo inamovible, no es algo que no podamos saltar de alguna manera, sino que es algo que podemos reducir, ¿vale? Y hay múltiples estrategias, tanto a nivel tecnológico como educativo e incluso social, que nos van a ayudar y nos van a, de alguna forma, permitir incluir a las personas mayores en este nuevo mundo de las tecnologías y, sobre todo, con ese objetivo de protegerles a nivel emocional y a nivel cognitivo. Ya saben, estar desconectado no es solamente no tener wifi, sino no tener esas oportunidades de participar en el mundo tecnológico del cual sí que participamos muchos de nosotros. Continuamos. Y ahora vamos a hablar de por qué es urgente cerrar esta brecha digital en la vejez. Hay 4 motivos principales, ¿de acuerdo? En primer lugar, como les he mencionado antes, uno de los motivos y uno de los objetivos es prevenir el aislamiento social. ¿Por qué? Porque estar conectado va a permitir mantener relaciones con familiares, con amigos, participar en grupos que quizás son más extensos, hablar por videollamadas en caso de que la persona no pueda desplazarse al lugar en el que se encuentra la otra o simplemente enviar mensajes. ¿Qué ocurre? Cuando la persona no tiene acceso a todo este mundo de conexión, la soledad se puede llegar a intensificar. También otro de los motivos es el acceso a recursos de salud y de bienestar. Ya saben que hay muchas citas a nivel médico, recetas, talleres de memoria, por ejemplo, incluso, o actividades de tipo cultural que se ofrecen en formato online. Ya no es necesario acudir de forma presencial, sino que podemos tener acceso a todas estas actividades de manera online a través de las pantallas, y si la persona no tiene acceso a ellas, va a perder la oportunidad de participar en todos estos recursos. También hay otro motivo y es el fortalecimiento de la autoestima y de la autonomía, ya que la persona mayor que consigue en un momento dado aprender a utilizar estas nuevas tecnologías va a ver reforzada su autoestima y, de igual manera, va a ver reforzada su autonomía.
También se ha visto que hay una reducción de síntomas depresivos y ansiosos, ¿vale? Cuando la persona se siente conectada, cuando se siente útil y también, sobre todo, cuando está en contacto con todos esos familiares y amigos, parece que hay una mejora directa tanto en su bienestar mental como en su salud mental. Seguimos un poquito más adelante. Vale, y ahora tenemos que mencionar qué barreras existen y cómo podemos llegar a superarlas de alguna manera. Superar la brecha digital es muy importante que sepamos que no es tan sencillo como entregarle a la persona un móvil, un ordenador o una tablet, ¿vale? Implica identificar qué obstáculos tiene la persona enfrente de sí, implica identificarlos e implica de alguna forma adaptar y buscar soluciones para la persona. Y ya no solo en el momento actual, sino que tenemos que intentar que estas soluciones se sostengan y se mantengan en el tiempo, de manera que la solución que estemos buscando en un momento determinado nos sirva a lo largo del tiempo. Vamos a ver a continuación una serie de barreras que suelen aparecer, por las que suelen pasar múltiples personas, y vamos a ver una serie de ejemplos para ver cómo podemos de alguna forma enfrentarlas de forma eficaz. Vale, ¿qué tipos de barreras nos podemos encontrar? En primer lugar, y por supuesto, la primera que les va a venir a la cabeza son las barreras tecnológicas. Por ejemplo, no tener acceso a dispositivos como pueden ser un ordenador o un teléfono. También que la conexión que tenga la persona sea inestable, no sea la mejor. O esto ocurre muchas veces también en zonas rurales sin cobertura. ¿Qué estrategias puede haber? Hay programas públicos de préstamo de estos instrumentos, como les digo, tablets, ordenadores, etcétera. También hay wifi que son comunitarios a los que pueden acceder de manera gratuita cualquier persona o incluso puntos de acceso en centros sociales. Vale, continúo. También tenemos un tipo de barrera que es la barrera de tipo educativo. Hay personas que no van a saber utilizar las aplicaciones, que no van a saber utilizar, por ejemplo, un ordenador o un teléfono. También les va a costar quizá mucho encontrar información fiable y van a tener sobre todo mucho miedo a hacer algo mal y a cometer algún tipo de error. ¿Cuáles son las estrategias que podemos adoptar aquí? Bueno, tenemos por un lado talleres intergeneracionales en los cuales mezclamos a personas más jóvenes con personas más mayores. También existen programas de formación y tiene que haber un continuo aprendizaje siempre utilizando ese lenguaje más claro. Las barreras motivacionales se refieren a frases que se atribuye a la propia persona como eso no es para mí, soy demasiado mayor, no necesito las nuevas tecnologías, y esto es recomendable afrontarlo a través de campañas con testimonios reales de otras personas mayores en este caso, a través del refuerzo positivo siempre. Ya saben que en estos casos nunca usamos el castigo. Y, por supuesto, poner ejemplos de otras personas que ya están incluidas en el mundo de la nueva tecnología. Y, por último, tenemos las barreras cognitivas o sensoriales. Nos vamos a encontrar con personas que van a tener problemas de visión, de audición o que no van a comprender el lenguaje digital. Y para ello lo ideal es que la interfaz de la aplicación sea lo más clara posible, con letras grandes, con pictogramas incluso, y también con explicaciones paso a paso siempre que sea posible. Recuerden que el aprendizaje digital en personas mayores no es imposible, ¿vale? Esto es lo que estamos intentando de alguna forma luchar, y que solamente necesitamos paciencia, empatía y trabajar con un buen diseño. ¿Vale? Continuamos. Vale. Me gustaría también darles unas claves adicionales a mayores de lo que acabamos de ver. En primer lugar, que la confianza se construye desde lo emocional, no solamente desde lo técnico o desde lo tecnológico.
como les digo, va a haber muchas personas que van a tener miedo a equivocarse, a romper algo, a no saber exactamente qué tecla quizá pulsar, ¿vale? Con lo cual necesitamos generar ese entorno en el que no haya juicios, en el que esté la comprensión, siempre, siempre basado en la empatía y, por supuesto, en el que tengamos de alguna forma cada pequeño logro como un gran logro y de alguna forma consigamos celebrarlo como la persona se merece. Luego, el acompañamiento siempre va a ser más efectivo que la enseñanza puntual, es decir, no nos va a servir de nada enseñar a la persona en un momento puntual lo que tiene que hacer, sino que lo ideal va a ser que la persona cuente con ese acompañamiento por nuestra parte y que le ofrezcamos ese seguimiento continuo y que les ofrezcamos toda la práctica que necesiten. Y por último, el diseño inclusivo. Como les decía antes, intentar que las aplicaciones, que las páginas web tengan ese lenguaje claro, sencillo, con letra grande, con instrucciones precisas en cada uno de los momentos, ¿de acuerdo? Y recuerden siempre que la tecnología debe adaptarse a la persona y no al revés. Vamos a continuar un poquito más. Vale, vamos a hablar de ejemplos un poquito más concretos, ¿vale? Vamos a hablar de esa tecnología que puede ayudar a proteger la salud mental de nuestros mayores. Hay tecnología que es muy útil, en primer lugar, están las aplicaciones de videollamada, ya que van a fomentar el contacto con familia y amigos, de manera que de alguna forma vamos a reducir el riesgo de soledad. ¿Qué ejemplos tenemos? WhatsApp, Skype, Google Meet, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Juegos y estimulación cognitiva. A través de ellos vamos a entrenar la memoria, entrenar la atención, entrenar las funciones ejecutivas. Y aquí tenemos unos ejemplos más concretos como NeuroApp, FitFrames, Lumiosity, etc. También tenemos los diarios digitales y recordatorios, por ejemplo, un recordatorio de cuándo se tiene que tomar la medicación, aplicaciones de reconocimiento emocional, ¿vale? Y aquí simplemente el ejemplo que quizá más les venga a la cabeza, el calendario de Google, ¿de acuerdo? Luego, redes sociales seguras, ¿vale? A través de las cuales las personas puedan compartir de manera segura experiencias e intereses. Y, por ejemplo, aquí nos podemos encontrar el caso de Facebook. Y por último, y quizá lo más moderno dentro de todo este conjunto de ejemplos de tecnología, tenemos los asistentes virtuales, los cuales van a apoyar a la persona en tareas cotidianas y, como pues, se les puede venir a la cabeza de nuevo, tenemos a Alexa, ¿de acuerdo? Seguimos un poquito más adelante y vamos a hablar de buenas prácticas para incluir a las personas mayores en el mundo digital. En el primer lugar, nos encontramos con ese acompañamiento sin infantilizar a la persona, sin ridiculizar, sin sobreproteger, tratando a la persona como el adulto que es y sobre todo con ese acompañamiento a lo largo del tiempo. Tenemos que intentar repetir con calma, sin prisas, ya que al final la memoria operativa necesita un poquito más de tiempo en edades avanzadas, así que nos lo vamos a tomar con más calma. Luego, promover el uso consentido, es decir, no es necesario que la persona aprenda 50 aplicaciones o 50 páginas web, sino que lo interesante es que aprenda a utilizar aquellas aplicaciones o herramientas que realmente le van a ser útiles. Luego, adaptar el entorno, de nuevo, volviendo a esos colores contrastados, iconos en la pantalla, de manera que todo se vuelva un poquito más visual y siempre intentando utilizar ese tamaño de letra un poco más grande de lo habitual. Y como les decía antes, vamos a intentar que cada logro digital se celebre, ya que es una manera de empoderar a la persona y de favorecer la motivación. Conectar va a ser siempre mucho más que saber utilizar un teléfono móvil y va a ser una parte de sentirse parte del mundo, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué pueden hacer tanto instituciones como profesionales por, de alguna forma, intentar superar esta brecha digital y por incluir a las personas mayores en este mundo de las nuevas tecnologías? Bueno, pues desde los centros de salud se puede hacer algo tan sencillo como
ofrecer formación digital básica en las propias consultas. En los servicios sociales, por ejemplo, crear espacios comunitarios de acompañamiento digital. Las familias son las que de alguna forma van a acompañar más en el día a día desde el cariño, la paciencia y el respeto a la hora de que la persona aprenda a utilizar estas tecnologías. También tenemos actividades de voluntariado a través de las cuales, por ejemplo, las personas más jóvenes pueden enseñar a nuestros mayores el mundo tecnológico. También hay profesional usar estas nuevas tecnologías como parte de un tratamiento. Pasamos un poquito más adelante. Vale, y vamos a hacer una ya pequeña reflexión final, ¿vale? Si conseguimos cerrar esta brecha de la que venimos hablando durante esta webinar, vamos a conseguir abrir una puerta hacia el bienestar de la persona mayor. Al final, la inclusión en el mundo digital se ha convertido en una necesidad, no debería de ser ningún tipo de lujo. Hay que intentar que haya diferencia entre soledad y participación, ¿vale? Tenemos que intentar que la persona pase por ese proceso de crecimiento emocional gracias a estas nuevas tecnologías. No necesitamos que se conviertan en unos expertos tecnológicos, sino que al menos tengan la oportunidad de utilizar aplicaciones que sirvan para mejorar su calidad de vida. Vale, cuando una persona mayor envía su primer mensaje, ya sea a través de WhatsApp o de correo, no solamente está aprendiendo a utilizar tecnología, sino que está recuperando de alguna manera su voz, su vínculo y su valor, ¿vale? Con esto me despido. Les recuerdo que esta webinar ha pertenecido a la Fundación de Neurociencias y ya saben que estamos dentro del programa de coaching y acompañamiento. Tenemos una página web a través de la cual van a poder encontrar más información, más cursos, más webinar y, por supuesto, si surge cualquier tipo de duda y surge cualquier tipo de mensaje, aunque también nos lo pueden dejar aquí a través de esta propia sesión, no duden en contactar con nosotros, en mandarnos un mensaje, en mandarnos un correo y estaremos encantados de ayudarles en lo que sea necesario. Por mi parte, me despido de ustedes por hoy y nos vemos en futuras webinars. Adiós.